Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo un tema muy especial y es la correlación clínico-patológica usando pruebas PCR tiempo real llevados a la clínica diaria de pequeñas especies. Entonces, pues este video va a ser un poquito largo porque vamos a explicar todo el flujo de trabajo con respecto a las pruebas PCR tiempo real. Recordemos que estas pruebas son totalmente diferentes a las pruebas CyberGreen, diferente a las pruebas de PCR isotérmico, diferente a las pruebas como tal de pronto de lisas y demás. Entonces vamos a explicarle todo cómo es el flujo de trabajo como tal para llegar a un diagnóstico definitivo utilizando estas pruebas y vamos correlacionándolo con los síntomas. Así que si tienen de pronto más dudas de lo que vamos a hablar, déjenlo aquí en los comentarios que tratamos casi todos de responderlos. Entonces vamos a empezar. Esta correlación clínico-patológica es muy interesante porque nosotros vamos a evaluar como tal esa anamnesis que presenta mi paciente versus las pruebas que tengo disponible. Y digo que tengo disponible porque muchas veces nosotros no tenemos, por ejemplo, pruebas de anticuerpos tipo IgM, solamente tenemos de pronto tipo IgG para la enfermedad que estamos sospechando o simplemente tenemos detección de antígeno. Entonces vamos a explicarle todo el flujo de trabajo desde el día 0 del contacto, luego el día 7, que es el periodo de incubación, y luego la sintomatología, que es donde llega a consulta hacia el clínico veterinario. Entonces es importante tener en cuenta ese día 0 del contacto para nosotros poder establecernos en una línea de tiempo. Me explico. Tenemos acá nosotros lo que es la concentración, ya sea de anticuerpos, ya sea de antígenos o de parásitos por microlitro. Esto es PCR, esto es prueba rápida de detección de antígenos y esto es una prueba de detección de anticuerpos, ya sea IgM o IgG o IgA. Esto es para que lo tengamos en cuenta y esta es mi línea de tiempo en días o semanas. Entonces aquí nosotros vamos a tener el día de contacto, o sea, el día en que imaginemos que el perro pues aquí lo picó una garrapata. Entonces este día de contacto pues va a ser el día 0. Tenemos el periodo de incubación, que es el día 7. En este día no hay sintomatología. Y luego vamos a tener nosotros lo que es el inicio de la sintomatología, que va a ser el día 15. Aquí inician los síntomas, o sea, aquí es el momento de consulta, aquí es donde llevan el perro a consulta o el gato como tal. Entonces, ¿qué pasa? En este día 15 nosotros vamos a tener una concentración muy buena de antígenos, porque es donde el patógeno se está replicando. Esto va a tener una muy buena concentración y una de las pruebas ideales, si no contamos con PCR, con presupuesto como tal, pues nosotros podríamos hacer una detección de antígenos acá. Posterior a esos 15 días, más o menos, vienen pasando aquí a los casi 2 meses después del contacto, se van a empezar a elevar los títulos de anticuerpos tipo IgM. Él va a tener más o menos a los 15 días una muy buena concentración. Aquí esta curva quedó un poquito mal. Los IgM van a estar así. Los anticuerpos IgM van a tener una buena concentración de anticuerpos. Inician su mayor concentración a los 15 días y nosotros vamos a tener aquí IgM para hacer diagnóstico. Recuerde que cuando hacemos IgM nosotros estamos detectando infecciones agudas, posibles infecciones agudas, porque IgM no hace diagnóstico definitivo, hace diagnóstico presuntivo. Luego, nosotros al tercer mes vamos a poder tener la concentración de anticuerpos tipo IgG, acá, tipo IgG. Pero IgG tiene un problema porque puede ser un simple contacto o puede ser una enfermedad. ¿Cómo yo sé esto? Ojo, estamos hablando en los casos en los que el propietario no tiene presupuesto para un PCR. Entonces nosotros aquí en IgG
tenemos que hacer una seroconversión. Hacer una seroconversión significa repetir una prueba a los 15 días. Es decir, imaginemos que la hicimos a los 2 meses y obtuvimos unos títulos, no sé, 1 en 50, un ejemplo. Para hacer seroconversión tendría que esperar los 15 días y volver a repetir la prueba, y la concentración de estos anticuerpos tipo IgG debería ser igual o mayor, debería ser 4 veces el valor inicial. O sea, aquí sería 1 en 200, sería 4 veces. 1 en 200 sería 4 veces 1 en 50. Esto quiere decir que es muy probable que sea enfermedad. Pero si yo en mi segunda inmunofluorescencia, por ejemplo, o técnica cuantitativa de IgG, obtengo unos anticuerpos iguales o inferiores a 1 en 50, pues simplemente fue un contacto. Ahora bien, si nosotros en el momento de la consulta, que es el día 15, tenemos que decidir qué prueba vamos a hacer, IgM, IgG o antígeno, pues si no tenemos disponible antígeno, recordemos, el propietario no tiene presupuesto para un PCR, tenemos que recurrir a las pruebas rápidas para poder llegar a un diagnóstico presuntivo, no definitivo. Entonces aquí en este día 15 es muy probable que esta concentración sea demasiado baja y se me pase como un falso negativo si decido hacer anticuerpos. Si yo decido hacer antígenos, pues voy a tener una sensibilidad para poder detectar ese antígeno. Mucho cuidado con las pruebas rápidas porque esta sensibilidad no siempre es creíble. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar el tema, vamos a pasar ahora a un propietario que tiene presupuesto para hacer un PCR tiempo real sonda. Porque como se pueden dar cuenta, aquí no podemos hacer un anticuerpo tipo IgG en una etapa inicial de la enfermedad. No podemos hacer IgM. Después de estos 15 días ya empezaríamos a utilizar esta herramienta IgG-IgM. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, en IgG yo tengo que hacer 2 pruebas. O sea, son 2 costos que tendría que subirle al propietario para nosotros poder llegar al diagnóstico presuntivo. Pero bueno, si tenemos una herramienta en la cual nosotros podemos llegar a un diagnóstico rápido y tomar decisiones muy rápidas, pues mucho mejor si mi propietario de pronto me autoriza ese tipo de pruebas. Entonces, aquí a los día 15, generalmente en este periodo de incubación, incluso mucho tiempo antes, ya un PCR me tiende a dar positivo a una mayor concentración que la detección de antígenos acá. Y sí, él puede caer acá. Después de los 3 meses puede caer. Las concentraciones de las copias por microlitro de estos parásitos puede caer, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? Que la prueba de PCR es altamente sensible y altamente específica. Mucho cuidado, porque no todas las PCR son específicas. Todas las PCR son sensibles, pero no todas las PCR son específicas. Y ese es el problema que muchos creemos. Pensamos que una isotérmica, un punto final, un cybergreen es exactamente lo mismo que un PCR y no es así. Entonces, como no todas son específicas, pues tengo que mirar de pronto el laboratorio que me está ofreciendo. Entonces, como son sensibles, ¿y por qué? Porque a partir de una copia de este patógeno, nosotros vamos a tener 1 billón de copias. ¿Por qué? Porque es reacción en cadena de la polimerasa. O sea, a partir de una hebra de 2 copias, hebra líder, hebra retrasada, nosotros hacemos PCR. O sea, lo que hacemos es, de aquí salen 2 copias, y de aquí otras 2 copias, y de esta salen 2 copias, y de esta salen 2 copias. O sea, 2 a la n. Y si elevamos, cogen una calculadora, 2 elevado a la 45 ciclos, que viene un termociclador en PCR tiempo real, le va a dar 1 billón de copias. Por eso es muy sensible. Por eso no importa que aquí se caigan las concentraciones en copias por microlitro a partir de los 3 meses, porque de igual manera yo voy a obtener este billón de copias acá. Por eso la técnica es muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos hacerla incluso antes del periodo de incubación, ya al segundo día, después del contacto, nosotros podríamos tener una PCR positiva. Ahora bien, mucho cuidado porque podría llegar a tener el paciente sintomatología, pero el PCR es negativo. Y van a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, aquí arriba les dejo un video de fenómenos hiperinmunes, que espero le den un vistazo.
Entonces, importante tener en cuenta esta línea de tiempo para nosotros poder decir qué pruebas vamos a realizar para llegar al diagnóstico presuntivo si utilizamos antígeno, IgM, IgG, y definitivo si vamos a utilizar PCR, tiempo real, sonda. ¿Por qué? Porque también hay PCRs de tamizaje. Las PCRs isotérmicas son de tamiz, no son de diagnóstico definitivo. CyberGreen, eso es de tamizaje. Punto final, es tamizaje, no es diagnóstico definitivo. Un diagnóstico definitivo es PCR digital, PCR tiempo real sonda, PCR Bacon, por ejemplo, PCR digital, cultivo, eso es un diagnóstico definitivo. Western Blot es un diagnóstico definitivo. Entonces espero que lo tengan muy claro. Luego pasamos entonces al fundamento de la PCR tiempo real. Voy a borrar esto, paren el video en cada paso para que puedan de pronto masticarlo un poco mejor, porque yo sé y entiendo que esto es una locura con IgG, es otra locura con IgM, y si le metemos IgA, peor. Entonces paren el video en el momento en que ustedes lo consideren conveniente. Entonces vamos a explicarle cómo funciona la PCR tiempo real sonda y por qué se dice que es la PCR que confirma las demás PCRs. Entonces, nosotros en PCR tiempo real tenemos el material genético, pero ustedes dirán, ¿de dónde viene ese material genético? Este material genético viene de las mórulas de Ehrlichia. Este es el linfocito, un ejemplo, y aquí están las mórulas de Ehrlichia, y aquí nosotros tenemos el núcleo, ¿cierto? Lo que hacemos es lisar esta célula y exponer estas mórulas de Ehrlichia, y luego que las exponemos lo que hacemos es abrir estas cadenas de ADN, ácido desoxirribonucleico. Entonces esta es la hebra líder y la hebra retrasada del ADN. Entonces vamos a explicar por qué nosotros hacemos PCR a partir de una secuencia conservada, porque nosotros no podemos hacer PCR a través de una secuencia no conservada, porque pues podríamos en unos pacientes positivos y en otros negativos, pues lo cual no convendría, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo amplificación de estos fragmentos de ADN, buscamos secuencias conservadas, es decir, secuencias que a través del tiempo comparten unas bases nitrogenadas y que no cambia de especie a especie. O sea, imaginemos, por ejemplo, un gen ribosomal 16S, un RNA ribosomal, es un gen bastante conservado que no cambia. Y les explico por qué es conservado. Bueno, es conservado porque lógicamente pues esta secuencia es la que codifica para los ribosomas. Los ribosomas son muy importantes en una bacteria, porque los ribosomas son los que sirven de base para colocar son los que sirven de base para colocar los aminoácidos. Entonces, si esto cambia, pues la bacteria muere y no habría más generación. Para una bacteria no es negocio morir, por eso no debe cambiar este gen. Entonces, lo que se hace en PCR es hacer un alineamiento múltiple de estas secuencias y se tiene una secuencia de consenso. Sobre esta secuencia de consenso es que se diseña la PCR, que ya les voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos nuestra secuencia de consenso. Esta secuencia de consenso es la que me va a servir como molde para el diagnóstico. Entonces, tenemos nuestra hebra de ADN, ¿cierto? Nuestra hebra líder y hebra retrasada, 3', 5'. Recuerden, este es el ADN de Ehrlichia. Voy a colocar acá el nombre. Ehrlichia. Entonces, nosotros tenemos la hebra. En PCR tiempo real sonda, vamos a colocar aquí, PCR tiempo real sonda. En PCR tiempo real sonda nosotros tenemos acá el primer forward, que es un pedacito de ADN que se pega aquí en el extremo 5' con un grupo OH libre. ¿Para qué? Para que pueda llegar y se pegue la DNA polimerasa. Entonces llega la DNA polimerasa y la DNA polimerasa sencillamente lo que hace es incorporar desoxinucleótidos. O sea, la DNA polimerasa empieza a incorporar adenosina,
citosina, ¿cierto? Guanina y timina. Y empieza a sacar copias de esta hebra. Aquí tenemos nuestra copia. Y aquí vamos a empezar el 2 a la N. Esto es una PCR tiempo real, es una PCR básica, normalita. En la PCR tiempo real sonda, nosotros en esta secuencia de hebra líder, nosotros vamos a pegar una sonda que se va a llamar la sonda Tacman. Esta sonda, en un extremo 5' tiene un fluoróforo que se llama el FAM. Y en el otro extremo tiene un quencher que se llama el BHQ1. Este quencher lo que hace es apagar la señal de este fluoróforo que vemos acá. Ella apaga la señal, o sea, no lo deja brillar, sino mantiene atenuada la señal. Cuando la sonda llega, encuentra la reliquia, pues ella se pega, se extiende. Y cuando la DNA polimerasa pasa por encima de ella porque ella está incorporando desoxinucleótidos y la rompe. Entonces, ¿cómo la rompe? Pues aquí me va a quedar el BHQ1, que es el quencher, y aquí en este extremo me va a quedar el fluoróforo, en este caso un FAM. ¿Qué traduce? Que esto ya no va a poder apagar esta señal y por tanto, entonces esto va a fluorecer, se va a excitar, va a haber un cambio de longitud de onda. Esto es importante porque este cambio de longitud de onda me la va a detectar un equipo y me va a hacer una gráfica. Es decir, me va a colocar aquí el CT, que es el ciclo de cuantificación, ¿cierto? Perdón, este es el ciclado, no es el ciclo de cuantificación, este es el ciclado. Y aquí me va a colocar un delta fluorescence, me va a cuantificar esta fluorescencia de excitación de esta sonda. Entonces, aquí vamos a tener una línea base de la PCR, línea base. Aquí vamos a tener una fase exponencial de la PCR. Y aquí vamos a tener una fase plateado de la PCR, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cada fase? En esta línea base, lo que está haciendo el equipo es acumulando una fluorescencia para que sea significativa para poder trazar una curva hacia arriba. Es decir, aquí lo que está haciendo es acumulando señales de la sonda para que se eleve. Entre más copias de reliquia existan en mi muestra, mi CT va a ser menor. El CT es el punto de corte que hay acá. Este punto de corte en la que se levantó la fluorescencia y las que no se levantó. Este es un punto de corte. Le vamos a llamar CT o CQ, que es ciclo de cuantificación. Y esto me sirve para monitorear tratamientos que ya vamos a entrar en detalle. Entonces, nosotros tenemos acá la línea base, fase exponencial y fase plateado de la PCR. A mayor número de copias de reliquia, vamos a tener un CT menor. Y a menor número de reliquias, vamos a tener un CT mayor. Es decir, vamos a tener un CT de 35, 39, acá. ¿Por qué? Porque se partieron muy poquitas ondas. Como se partieron muy poquitas ondas, pues hubo menor fluorescencia. En cambio, en un paciente que tenga muchísimas copias, pues va a haber mayor fluorescencia porque se van a empezar a romper más rápido las ondas y va a generar una fluorescencia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque aquí es donde se hacen los monitoreos de las enfermedades crónicas. ¿Cuáles? FIB, FLB, en los casos de Ehrlichia como tal, distemper y bartonelosis. Vamos a la explicación de cómo se hacen esos monitoreos de las enfermedades crónicas en caninos y felinos, que espero, como les digo, paren el video en el momento en que ustedes crean conveniente para poder de pronto analizar esta información. Entonces, vamos a hacer un monitoreo por PCR
tiempo real sonda, ¿cierto? Y coloco aquí porque es cuantitativa. Entonces, nosotros tenemos aquí la curva, ¿cierto? Aquí tenemos el ciclado del termociclador y el delta fluorescence. Entonces nosotros vamos a imaginar que tenemos un paciente positivo a leucemia viral felina. El paciente entró a consulta, paciente caquéxico, con fiebre, con aftas y demás sintomatología que es asociada a leucemia viral felina, y nosotros le hacemos un PCR cuantitativo. Y nosotros vamos a tener un CT acá. Vamos a tener un CT o CQ, ¿cierto? De 15, imaginemos. Todo CQ menor a 30 es probable que sea una fase progresiva de la enfermedad, es decir, de mal pronóstico. Entonces, tenemos nuestro CQ de 15. Entonces, nosotros instauramos el tratamiento, no sé, el tratamiento que sea más conveniente para el paciente, porque ya hoy en día existen muchas opciones, y nosotros a lo que finalice el tratamiento esperamos al menos 1 o 2 o 3 días para poder repetir la PCR. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que disminuyan las copias y tengamos un CT de entre 35 y 40. Esto significa que hay un éxito terapéutico, porque logramos pasar de muchas copias a menos copias. O sea, aquí hay un paciente en una fase regresiva de la enfermedad. En fase regresiva de la enfermedad, recordemos que no tenemos copias en secreciones del paciente, o sea, en saliva, no hay copias del virus, solo están las copias en sangre como tal, del provirus. Entonces, esta fase regresiva pues es un éxito terapéutico, nos funcionó el tratamiento, la dosis es justa porque logramos llevar el paciente de una fase progresiva a una fase regresiva de la enfermedad. Esto es un éxito terapéutico. ¿Cuándo hay un fracaso terapéutico? Cuando nosotros volvemos a repetir, esta es la segunda y esta es la primera PCR. Cuando repetimos la PCR, nosotros vamos a tener un CT muy similar al que obtuvimos, o sea, un CT de 17, por ejemplo. Sigue siendo menor a 30, o sea, mi paciente sigue siendo progresivo. ¿Qué pasó ahí? Pues hay una falla terapéutica. Y esto pasa con leucemia viral felina, pasa con distemper, pasa con hepatosón, pasa con lo que es enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque muchas veces no existe tratamiento y lo que tenemos que hacer es nivelar esas copias, hacer monitoreo de las copias del virus a través del tiempo. ¿Qué pasa? En estos pacientes en fases regresivas, pues los propietarios están muy contentos porque en fases regresivas ellos pueden convivir con otro gato. Y esto es muy clave, porque acá hay un éxito terapéutico y no solo eso, porque ya podemos seguir manejando el tratamiento a través del tiempo. Es decir, cada cuánto yo tendría que hacerle un PCR tiempo real sonda al paciente de leucemia viral felina, que es el ejemplo que estamos colocando acá. Generalmente estos pacientes debería hacerse cada 3 meses. Y todos los CQs que le reportemos deberían estar entre 35 y 40. O por lo menos que no se acerque tanto a 30. Entre 35 y 40 quiere decir que el paciente se está tomando el medicamento y quiere decir que sigue siendo una fase regresiva de la enfermedad. Entonces yo cada 3 meses yo tengo que repetirle la prueba en tiempo real cuantitativa a mi paciente de leucemia viral felina. Lo mismo pasa con distemper, lo mismo con Bartonella, que ya es declarada una enfermedad crónica. Lo mismo, por ejemplo, en los casos de erliquiosis crónica pasa exactamente lo mismo. Solo que ahí ya no vamos a hablar entre fases progresivas ni regresivas, sino que vamos a hablar fases agudas o fases crónicas. Pero pues esto ya es un tema que el clínico lo tiene que sacar. Es probable que los CTs menor a 30 sean por posibles fases agudas. Y digo posibles porque esto tiene que juntarse con demás pruebas. Y los mayores a 30 van a ser posibles fases crónicas de la enfermedad o pacientes que vienen en tratamiento. Pero como le digo, esto es un dato que tiene que sacar de cada clínico, tiene que interpretar, dependiendo de las demás pruebas que se hagan, dependiendo de la sintomatología y demás. Entonces, aquí tenemos nosotros las diferencias entre cualitativa y cuantitativa.
cuándo es necesario hacer una PCR cualitativa y cuándo es necesario hacer una PCR cuantitativa. Entonces, nosotros aquí tenemos unas diferencias, las cualitativas versus las cuantitativas. Entonces, imaginemos que tenemos un paciente que es sospechoso de brucelosis, pero el propietario no tiene mucho presupuesto y bueno, muchas veces según las entidades de salud de cada país, pues la orden es sacrificio. Entonces, pues, si solamente quiero hacer un diagnóstico, pues yo voy a escoger una cualitativa, porque simplemente yo quiero saber si mi paciente es positivo o mi paciente es negativo. No más, una cualitativa está muy bien. Sí, es PCR tiempo real sonda, sí, pero el precio aquí es mucho menor. Si yo requiero este mismo paciente de brucela, monitorearlo, es decir, el propietario dice, no, pues yo quiero hacerle tratamiento a mi paciente y quiero llevarlo hasta lo que más se puede hacer, entonces vamos a escoger la cuantitativa, brucelosis crónica. Entonces, ya no solamente vamos a hacer diagnóstico, sino que también vamos a hacer diagnóstico más monitoreo de la enfermedad. Vamos a administrar el antibiótico y tenemos que repetir la prueba a lo que finalice el tratamiento. Casi siempre lo recomendable es 3 días después de que finalice el tratamiento. Entonces aquí no solamente vamos a tener un paciente positivo, sino vamos a tener número de copias por microlitro de la bacteria, o en este caso no, de la bacteria. Pero también podemos llegar a tener un paciente negativo, o sea, sin CT ni número de copias. Porque puede ser cuantitativo, sí, pero mi paciente pudo tener una resolución de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a hacer diagnóstico de distemper y volvemos al caso. No solamente necesitamos diagnosticarlo, es muy probable que mi paciente esté en muy malas condiciones y que de pronto el propietario tome otras decisiones, ya sabemos cuál. Entonces, pues simplemente lo que queremos nosotros es hacer un diagnóstico. O sea, yo quiero saber si mi prueba rápida me dijo la verdad. ¿Mi paciente es positivo o es negativo? Porque también puede pasar, la prueba rápida detecta antígeno, pero la prueba rápida no es 100% específica, comete errores también. La vacunación también comete errores. Un paciente que lo vacuné ayer y yo le hago una prueba, es muy probable que me dé un falso positivo. Entonces, con esta tecnología nosotros podríamos llegar a estimar, a diferenciar un paciente que ha sido vacunado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos aquí mi primer PCR y me dio un CQ de 18, un ejemplo. Ayer lo vacunaron. Lo ideal es que 20 días después de la segunda vacuna se podrían hacer pruebas moleculares. Es lo ideal, ¿sí? Entonces, este es mi primer PCR. El paciente tiene una sintomatología asociada y aquí tenemos un paciente positivo. Pero no sabemos si es verdadero positivo, si es vacunal o si es enfermedad. ¿Cómo lo podemos saber? Pues esperar los 15 días y repetirla. Si a los 15 días mi paciente me da negativo, era vacuna. Pero si a los 15 días mi paciente me sigue mostrando un patrón así, pues un CQ de 19, el paciente es positivo. ¿Por qué digo después de 15 días? Porque la presentación antigénica, pues para eso es, ¿no? Para que el sistema inmunológico, cuando yo vacuno, elimine todos esos virus que yo estoy colocando en una vacuna. Si en 15 días no funciona, pues el paciente está inmunosuprimido, ¿cierto? Pero generalmente debería dar una resolución de esas copias a los 15 o 20 días. O sea, me debería dar negativa la segunda PCR. Es decir, yo tendría que hacer 2 PCRs. Esta es la primera y esta es la segunda para nosotros evidenciar que no fue una vacuna. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Otro escenario. ¿Cuándo debería ser un cuantitativo? Por ejemplo, si mi paciente le han dado miles de tratamientos, sigue la sospecha clínica y entonces en el cuantitativo, como sigue la sospecha clínica, imaginemos que es Ehrlichia, pues yo ya tendría que ir a otras muestras, es decir, médula ósea, vaso u otros órganos, ¿sí? Pero aquí ya la mandaría cuantitativa. ¿Por qué? Con el fin de evidenciar si tengo de pronto muy poquitas copias por microlitro del parásito o la bacteria o el virus. Entonces, recuerden que los tratamientos son diferentes cuando hay fases agudas
de fases crónicas, que eso es importante que lo considere con su especialista en enfermedades infecciosas. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las cuantitativas para hacer primero diagnóstico más monitoreo del tratamiento. Las cualitativas simplemente para hacer diagnóstico. Ambas son de diagnóstico definitivo. Ambas me dicen mi paciente tiene el parásito o no. Ahora, muchos preguntan, pero bueno, un paciente que es positivo significa que está enfermo, ¿sí? Y esto pues ya es un criterio médico. El clínico es el que debe evaluar, juntar todas las herramientas imagenológicas más herramientas de laboratorio y decir este número de copias por microlitro se correlacionan con la enfermedad de mi paciente. Ya es parte clínica, el laboratorio se encarga de dar un resultado. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de Mascolab? Como tal, nosotros tenemos dos modelos de negocio, uno para los laboratorios y otro para las clínicas veterinarias, en las cuales los laboratorios tienen una tarifa especial porque ellos atienden sus clientes y Mascolab pues atiende también sus clientes directos. Entonces, el flujo de trabajo todo se hace a través del sitio web, se hace la inscripción como cliente nuevo, se solicita la ruta de recolección, si se encuentra dentro de Ciudad de México, entonces nosotros enviamos a recoger de manera gratuita esas muestras. Si están fuera de México se adicionan 300 pesos mexicanos para poder enviar a recoger esa muestra. Y tenemos muchos perfiles. Estos perfiles son bastante interesantes porque está el perfil hemoparásitos canino. Es unos perfiles que más se venden, es unos perfiles que me parece muy interesante porque no sé si puedan devolver el video y mirar los problemas que hay con Ehrlichia. Si nosotros hacemos IgG, bueno, muchos SNAP, muchas pruebas rápidas, pues hacen solo IgG. Tendríamos que hacer doble gasto y créanme, no son baratos. En cambio, nosotros tenemos aquí las PCRs, la PCR hemoparásitos, que viene anaplasma. Y cuando hablamos de anaplasma SP, estamos hablando de género. Es decir, aquí incluimos anaplasma platis, incluimos anaplasma phagocytophilon, ¿cierto? Incluimos marginale, centrale, anaplasma sin cultivar, anaplasma phagocytophilon, bueno, todas las especies de anaplasma. Como se dan cuenta, no estamos haciendo solo una PCR, estamos haciendo un montón de especies. El perfil trae también Ehrlichia y pasa exactamente lo mismo. Tenemos Ehrlichia Ewingi, Ehrlichia chafensis, Ehrlichia canis, Ehrlichia sin cultivar, Ehrlichia sp, Ehrlichia muris, Ehrlichia, bueno, todas las Ehrlichias. Y también viene Hepatozón canis, Hepatozón sp, Hepatozón sp. Este Hepatozón sp pues trae Hepatozón canis, Hepatozón felis, Hepatozón americaninum y sp, un montón. También tenemos lo que trae Babesia. Babesia viene exactamente lo mismo, Babesia sp, es decir, Babesia equi, Babesia cavalli, Babesia canis, Babesia sp, Babesia sin cultivar, todas las Babesias. Esto es importante porque es un perfil, sale mucho más económico que enviar solamente anaplasma o solamente Ehrlichia. Vienen los 4 en el perfil. Es muy interesante porque estamos evaluando un montón de especies. Pero el reporte trae solamente SP. Pero adivinen que el tratamiento es el mismo. Entonces no importa si él tiene platis, phagocytophilon, si tiene marginales central, no me interesa, porque el tratamiento es el mismo. Esto es el perfil hemoparásitos canino. Va, muy interesante, importante los tipos de muestras. En PCR es muy importante ese tipo de muestra porque recuerde que nosotros estamos haciendo diagnóstico a partir de material genético, o sea, tiene que estar el patógeno. Esto es como los urocultivos. Si nosotros vamos a enviar un urocultivo mañana, pues no le puedo dar antibiótico ya al paciente porque el urocultivo también detecta, es el patógeno como tal. No está detectando ni antígenos ni anticuerpos un urocultivo. Un urocultivo detecta presencia o ausencia de la bacteria, punto. Bueno, en PCR pasa exactamente lo mismo, presencia o ausencia de la bacteria, el hongo, el parásito o el virus. Entonces es importante suspender un tratamiento antes de mandar el PCR. Tenemos el otro perfil que es el de hemoparásitos felino. Este hemoparásitos felino trae micoplasma
SP. Y cuando hablamos de SP estamos alineando Mycoplasma haemophilus, Mycoplasma haemocanis, Mycoplasma SP y todos los Mycoplasma. Un montón. Lo mismo pasa con Bartonella. Bartonella es completamente diferente a Mycoplasma. Esto es un cocobacilo y esto es un coco. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esta es la enfermedad del arruñetazo del gato y esta pues es micoplasmosis, la que produce anemia hemolítica, ¿cierto? Esta Bartonella también pasa exactamente lo mismo. Hacemos SP. Viene Henseliae, Bartonella quintana, Bartonella bisoni, bueno, un montón de Bartonellas. Trae anaplasma SP. Recuerde, anaplasma también le da a los gatos, porque las pulgas también transmiten anaplasma. Y también viene SP, como ya lo expliqué en el perfil de hemoparásitos canino. Y el otro que viene es Citauxón. Citauxón felis, ese es un parásito y es solo uno el que se detecta. Y si no es género, si no es una especie como tal. Citauxón es una de las enfermedades parasitarias que da mucho en animales silvestres, pero ya se está urbanizando, ya lo podemos encontrar en animales domésticos. Entonces es un plus bastante interesante. Otro de los perfiles que me parece muy funcional y que creo que deberían aprovecharlo porque pues realmente llegó la era del diagnóstico molecular. Si en medicina veterinaria no hacemos ese salto como ya lo hizo la medicina humana a unos precios tan bajos, pues creo yo que ya hay que cambiar las pruebas rápidas, es el momento. Entonces, tenemos el perfil dermatológico. Este perfil dermatológico es muy interesante porque trae Microsporum canis. Este no es género, es una especie y es canis. Microsporum canis causa alrededor del 60% de las alopecias o problemas de hongos en caninos. Tenemos también Trichophyton SP. Este sí es género. La lámpara de Wood detecta algunos Trichophyton, no todos los Trichophyton. No es diagnóstico definitivo. Esto es un diagnóstico definitivo. Tenemos Trichophyton rubrum, Trichophyton SP, tenemos todos los Trichophyton acá. Y también viene Leishmania. A ver si me equivoco. Leishmania SP. Importante porque en leishmaniasis nosotros podemos, dependiendo del tipo de muestra que yo envío, puedo detectar leishmaniasis cutánea o leishmaniasis visceral. La visceral, pues recuerden que es por Leishmania infantum. Y la cutánea, pues el complejo Donovani, ¿cierto? Entonces, importante, sobre todo en zonas costeras, es muy importante hacer una leishmaniasis. Porque recuerden que en leishmania ella se replica en el borde de la lesión. O sea, la muestra que tengo que enviar es el borde de la lesión. Si yo quiero detectar una visceral, pues ya tendría que mandar aspirado vaso, aspirado de médula ósea, aspirado de hígado y sangre con ETA, porque es visceral. Si quiero diagnosticar una cutánea, pues tengo que enviar entonces pues el borde de la lesión en un ml de solución salina. Y por un valor adicional podemos hacer Cryptococcus neoformans. Variedad Gatti. Esto es muy frecuente en felinos, sobre todo en las mucosas. ¿Qué pasa? Antes lo único que se podía hacer era un Cies-Nielsen, por ejemplo, o una técnica china para nosotros, una técnica de tinta china para nosotros poder hacer diagnóstico de estos Cryptococcus neoformans. Pues hoy en día ya existe una prueba molecular para nosotros llegar a este diagnóstico dermatológico. Este es otro de los perfiles. Ahora, vamos a pasar a uno de los más famosos y es el perfil viral felino. Este perfil viral felino es muy interesante porque trae, entonces, perfil viral felino. Él trae, entonces, aquí viene Mycoplasma, que ya lo dijimos, ¿cierto? Mycoplasma, todas las especies de Mycoplasma. Él trae Bartonella, que trae también un montón de especies. Trae Leucemia FE viral felina. Aquí viene la tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Todos los grupos de leucemia viral felina. Pero no detectamos RNA, sino detectamos DNA proviral. Este DNA proviral es el que se encuentra en los linfocitos T. ¿Es correcto? O sea, con leucemia viral felina detectamos DNA proviral, o sea, RNA del virus que ya se incrustó en los linfocitos T de los gatos.
que con esto sí se puede hacer monitoreo y diagnóstico. ¿Cuándo se puede hacer? A partir de la tercera semana después del contacto. Se puede hacer leucemia felina. Y también dentro de ese perfil viene FIB. Que aquí hago un paréntesis porque en FIB existen muchísimos errores falsos positivos de las pruebas rápidas. Cuando los pasamos a PCR, pues en PCR son negativos. Y se los comento porque ya hemos hecho más de 10.000 PCRs para FIB y muchos de los que mandan fueron los que dieron positivos en test rápido. Y aquí hago el paréntesis porque los test rápidos no son malos, son muy buenos porque me sirven para sacar de apuros, para llegar a un diagnóstico presuntivo. Pero de ahí nosotros tenemos que llevarlo a un diagnóstico definitivo, o sea, confirmarlo. Porque el test rápido no nos dice la verdad todo el tiempo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos un paciente positivo a FLB o positivo a FIB por SNAP o por test rápido, pues nosotros tenemos que de inmediato pasarlo a un PCR, porque no le podemos dar una falsa noticia a un propietario. Esto es una enfermedad crónica. Perfecto. Este es el perfil viral felino que me parece muy interesante que se mueva dentro de clínica. De verdad que los costos ya no son tan altos como antes se creía que era un PCR. Hoy en día son muy económicos. Y ya tenemos lo que son las PCRs individuales. Estas PCRs individuales quiero que le den un vistazo porque, por ejemplo, en leptospirosis, que es otro de los perfiles itéricos, viene así. En leptospira nosotros tenemos los 4 hemoparásitos, o sea, anaplasma, Ehrlichia, hepatozón, babesia. Y tenemos leptospiras. En las leptospiras tenemos solo cepas patógenas. Las cepas patógenas tuvieron una mutación en la lipoproteína 32. Eso es una proteína de adhesión. Entonces, las leptospiras se dividen en dos, lo que son las biflexias y las leptospiras interohemorrágicas. Las biflexias no tienen LIP32. Nosotros hacemos PCR sobre esta gen que codifica para esta lipoproteína y alineamos todos los 250 cerobares patógenos y sacamos una secuencia consenso. Esta secuencia consenso es la que le hacemos PCR tiempo real sonda. Es decir, ya no hay necesidad de hacer una microaglutinación si mi paciente tiene sintomatología. Porque si mi paciente no tiene sintomatología es mejor hacer una microaglutinación y no pasar eso a PCR. Porque pues los costos son más altos, ¿no? En cambio una microaglutinación es mucho más económica y además que estamos haciendo tamizaje con una microaglutinación. No estamos haciendo un diagnóstico definitivo porque mi paciente no tiene síntoma. Entonces, para eso nos sirve una microaglutinación. Hacemos PCR de acá y si me dio positivo, pues mi paciente tiene leptospiras patógenas. Dentro del perfil también viene lo que es adenovirus canino tipo 1 y tipo 2. Uno es respiratorio y el otro es hepático. Entonces, la PCR me amplifica las dos cepas. Ese tratamiento es el mismo, entonces no me va a diferenciar tipo 1 o tipo 2. Pero este es el perfil itérico que quiero que le den un vistazo. Muy bien. Este flujo de trabajo de Mascolab es muy fácil, todo se hace a través de nuestro sitio web. Esperamos tener el gusto de poderlos guiar en su diagnóstico definitivo. Esto es PCR tiempo real sonda. Nos encontramos en Ciudad de México y esperamos aportarle muchísimo a ustedes y lógicamente a los pacientes porque juntos tenemos que perseverar y juntos tenemos que salvar más vidas. Ese es nuestro trabajo. Muchas gracias y espero abajo los comentarios, dudas, si quieren que amplíe uno de estos temas, de verdad que estamos para ello.